Bueno, en este tercer video vamos a hablar de FARC a partir de las lecturas, pero también con otras visiones. Primero, y esto es algo en lo que coinciden los dos textos, es en cómo subrayan el origen. Entonces, Marquetalia como el momento de origen de las FARC, la operación, las divergencias entre el plan Lazo o el plan Lazo con Z, digamos que es un tema importante porque desde la narrativa de las FARC, para ellos, digamos que la agresión, como ellos lo denominan, o sea, es importante decir que esto es la narrativa desde el actor, eh, es el resultado de la intervención norteamericana en la guerra colombiana, mientras que para el ejército, desde la narrativa del ejército, lo tienen como con Z, porque lo que hacen es enlazar un territorio de eso que se estaba convirtiendo en un problema, que era lo que se denominaba las repúblicas independientes. Señalan, esto particularmente desde Ferro y Uribe, el tema de la lógica de la penetración territorial en términos de la configuración de esta organización, que es tener un centro y a partir de ese centro expandirse, que serían las zonas relacionadas con la colonización campesina. Hay dos visiones sobre la relación con el Partido Comunista. Desde Pizarro entendemos, plantea el autor la visión de la subordinación, es decir, que las FARC surgen como resultado de las propuestas políticas del Partido Comunista Colombiano, mientras que desde la visión de Uribe y de Ferro, el partido tiene más un rol en términos del papel ideológico en la consolidación de las FARC. Los elementos fundamentales para su composición organizacional, esto es particularmente desde Ferro, está por un lado los fundadores, el mito de los marquetalianos, apelar siempre a esa noción de la memoria de los marquetalianos. Después está todo el tema del bloque sur, el papel del bloque sur en la definición, ahí ligado a el programa agrario de los guerrilleros como primer momento. Después hablamos de la segunda conferencia, que significa un paso de los intereses agrícolas de ese programa agrario de los guerrilleros a la búsqueda de la toma del poder. Y por último, la combinación de todas las formas de lucha en términos de su organización y de su forma de operar. Esto que implica que la política y lo militar no se separan, sino que tienen, digamos, una relación que puede variar con el tiempo. La estructura organizativa, ustedes en los textos encuentran una descripción, particularmente en el de Ferro y Uribe, encuentran la descripción de la estructura organizativa, pero uno puede señalar que hay dos alas, hay un aparato político y hay un aparato militar. Ese aparato político y ese aparato militar, como vamos a ver más adelante, tiene un serio problema en la medida en que la configuración misma de la guerra lleva a la consolidación de una subordinación de lo político a lo militar. El tema de la relación con el Partido Comunista Colombiano es importante no solo para los orígenes y para el determinante ideológico, sino desde su relación para la participación en la política. Esto, digamos que hay una relación estable entre las FARC y el Partido Comunista durante muchos años, pero esta empieza a romperse a partir de los años 80 y tiene su final en los años 90, después de todo el tema de la persecución de la Unión Patriótica, y lleva a un distanciamiento en términos prácticos de estas dos organizaciones y a un replanteamiento organizacional donde se reconfigura la forma del aparato militar, que lleva a lo que ya había señalado antes, la subordinación de las estructuras políticas a las militares. Digamos, lo militar es lo que determina el funcionamiento de esta organización. El centralismo democrático como principio de funcionamiento de esa relación señala que se supone que todos pueden participar en las decisiones, por eso hay estructuras como la célula, la asamblea, donde se van representando las decisiones sobre la organización, pero en el momento en el que se toma esa decisión, digamos, alguna decisión sobre algún tema, eso se tiene que acoger por todas las partes. Eso es como el elemento fundamental. Eso lleva a qué, y lo señala particularmente la lectura de Ferro y Uribe, pero también la señala la lectura de Pizarro, y es a la pérdida de legitimidad, frente no a dentro de la organización, sino hacia afuera. Señalan, además, hacen una descripción de la existencia de mecanismos de control, el reglamento de régimen disciplinario, pero, y esto es importante, ¿no?, tener en cuenta cuál es la lectura, cuál es la investigación que hacen Ferro y Uribe, y es directamente con los comandantes. Entonces esto es como una narración desde ellos. Consideran que muchas veces la no aplicación de esos mecanismos de control tiene que ver con el descontrol de ciertas partes de esa organización político-militar, como ellos la denominan.
¿cierto? Ahí les narran un poco el caso de Ricardo Franco, de la columna Ricardo Franco, todo lo que pasó alrededor de eso, pero desde su autoconcepción, estos hechos de no cumplir con las normas de ese régimen disciplinario estaban relacionados básicamente con temas de descontrol. Esto, y lo resalta muy bien, creo yo, Ferro y Uribe, lleva a tener efectos políticos, porque esos efectos políticos tienen que ver fundamentalmente con la deslegitimación de la población al no cumplir esos regímenes disciplinarios que estaban establecidos, y para que la población, digamos, los empieza a ver como un poco salidos de control frente a ellos, y eso genera unos efectos políticos. Frente a la composición social, entonces se señala particularmente el papel de los campesinos, esto pues por la presencia básicamente rural de esta organización, que es una tendencia que va cambiando con el tiempo, pero que no cambia de forma significativa, sino que estamos hablando más o menos de un 90% de campesinos que son reclutados en las zonas rurales, que son el lugar de ese reclutamiento. Después hacen un apartado interesante de cuál es el papel de la mujer en esta organización. Señalan que hay como una paridad en términos de las funciones y una igualdad en términos de las funciones, pero al mismo tiempo señalan y hacen énfasis en que se mantienen estructuras machistas dentro de esta organización, y esas estructuras machistas tienen que ver fundamentalmente con temas como la concepción, las relaciones. Hay también un control por parte de esta organización de la vida cotidiana de las mujeres y de hechos que no sé si sean profundamente biológicos, pero que están relacionados con la esencia, o sí, con lo que uno podría entender como esencias del ser mujer. Frente al problema del reclutamiento, entonces hacen una narración. Yo quiero que recuerden que esto es desde una perspectiva particular, desde una forma de investigación que fue hablar directamente con estos actores, y es que el reclutamiento no es un reclutamiento forzado, ¿sí? O sea, según ellos, de nuevo, esto es importante, según ellos no hay un reclutamiento forzado, pero sí hay una cosa que tiene que ver con la norma de permanencia definitiva, y aquí los autores dan, digamos, en el clavo de un tema fundamental. A pesar de esa narración de acá viene el que quiere, si vienes te tienes que quedar, eso es un problema porque termina señalando que no hay una libertad en el ingreso y el egreso. No es una organización política que permita el ingreso y el egreso de las personas. Y por último, señalan, de nuevo, esta es una narración desde ellos, el reclutamiento de niños como irregularidades en los hechos o como hechos de humanitarios en el marco de la guerra. Esto es importante porque hace parte de esa narración que tiene esta organización. Hablan después de los procesos de formación, y lo hablan como en 3 niveles. El tema de la socialización, cómo se construyen como sujetos comunes con una historia, con un mito, los marquetalianos, todas estas cosas que se convierten en elementos que socializan a la gente. El proceso de educación, un proceso de educación en lo formal que tiene que ver como con los temas de alfabetización, porque la población que ingresaba o que era reclutada forzosamente, porque hay que señalarlo así, recibía temas de educación básica en alfabetización, pero también el tema del papel de la educación política. Y hay algo que los autores hacen un énfasis muy importante, y es que al estar subordinada la lógica de esta organización de lo militar subordina lo político, esto implica que no hay unos procesos de formación política que sean tan claramente definidos. Y por último está el tema de los incentivos, particularmente en las formas como de ascender dentro de la organización, el reconocimiento y el mérito político y militar como un elemento clave para poder ascender en esa organización. Frente a la generación de ingresos y administración de los recursos, que yo sé que este es uno de los puntos más polémicos, desde la narración de las FARC hay un tema, y es que no consideran que es estratégico el tema de los cultivos ilícitos, a pesar de lo que ya señalábamos en el eje de violencia, y es cómo los cultivos ilícitos se convierten en una fuente de financiación muy importante para el funcionamiento de las organizaciones guerrilleras y paramilitares en el país. Después, y esto es interesante que se revise, miren el cuadrito que hacen como los cambios en la forma de participación de las FARC, y particularmente el bloque sur en la cadena productiva, también muestra que no es un negocio estático, ¿sí?
y que las FARC, por lo menos en este territorio, tiene distintas formas de participación. Esto es una de las cosas que yo creo que se mantiene todavía como una pregunta abierta sobre la historia de las organizaciones insurgentes y paramilitares. ¿Cómo fueron esas distintas relaciones? No son relaciones homogéneas, hay relaciones que varían en el tiempo y en el espacio. En el caso del Bloque Sur, claramente tienen implicaciones en todos los niveles de la cadena productiva, desde la producción hasta la comercialización, y eso marca que sea también uno de los bloques pues ricos de esa organización. Dicen que hay una forma de planear los gastos y es que se destinan los recursos a los planes de guerra, digamos que hay una relación de esto, hay una colectivización de los bienes, particularmente se señala que en todos los niveles, pero lo que uno encuentra en la narración que se hace en el texto de Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe es que esa colectivización tiene que ver más con los bienes de la tropa que los bienes de los comandantes. No se toca ese tema, es como uno de los vacíos que está ahí, pero es importante tenerlo presente. Y por último, el tema de un funcionamiento de finanzas centralizadas y un presupuesto general. ¿Esto que nos indica? No son a pesar de que el bloque sur fuera el bloque más rico, tenía que enviarle plata, no sé, al bloque Caribe, ¿cierto? Y eso es una particularidad importante porque denota también que había como flujos financieros entre los diversos bloques y cada bloque no tenía que preocuparse por generar todos los recursos para el desarrollo de la guerra. Eduardo Pizarro es profesor en el IEPRI, pero además fue el director de la Comisión Nacional de Reconciliación en el gobierno de Uribe. Eso me parece interesante porque denota que es un tipo como con una amplitud y una diversidad en términos de su trabajo que es importante tener presente. Entonces señala que nos describe la guerra popular prolongada, que esto es importante, el concepto de la guerra que se hace por parte de los actores armados. Nos señala que es una guerra de desgaste que confronta a un Estado con decisiones más limitadas en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí cuando nos habla de las divergencias en términos de las temporalidades de la guerrilla y el Estado es importante tener en cuenta esto. El Estado busca ganar la guerra mientras que las guerrillas y esas insurgencias buscan no perder la guerra para desgastar el adversario en el corto plazo. En el corto plazo buscan no perder la guerra. ¿Para qué? Para desgastarlo en el largo plazo. En términos de la guerra insurreccional, de lo que implica la forma de la guerra, no se aceptan los combates frontales, se ataca cuando se tiene superioridad garantizada, no se compromete toda la fuerza en una sola batalla y se repliegan cuando las pérdidas son excesivas sin importar si están ganando en el proceso. La guerra popular prolongada y el cambio que se da en términos de esa guerra popular prolongada y en la forma de hacer la guerra de estos actores, cuando en el ataque a la Uribe en el año 1990, ese era el campamento que tenía como la comandancia de las FARC. Esto coincide el día con la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, es particular. ¿Qué pasa? Se pasa de la guerra de las guerrillas a la guerra de los movimientos. ¿Qué es una guerra de guerrillas? Una guerra de guerrillas es la estrategia anterior, golpeo cuando tengo superioridad, golpeo y salgo. Siempre la lógica es pego, salgo, pego, salgo, pego, salgo, pego, salgo. Mientras que la guerra de movimientos es una guerra de cooptación de espacios. Entonces hay un momento en los 90 que se hace ese paso. Si ustedes recuerdan, en los años 90 se hicieron cosas como la toma de Mito, que era toma de municipios, o sea, empoderarse de unos territorios, que sería una descripción de una guerra más regular, no por la conformación de los actores, porque estamos hablando de un actor ilegal frente a un Estado legítimo, sino que estamos hablando de una forma en la que se cooptan los territorios, se piensa en esa lógica. Y frente a la visión del colapso parcial del Estado, y la posibilidad ilimitada de las FARC para conquistar territorios y construir retaguardias estratégicas durante ese periodo de los años 90, lo que nos señala es que en la medida en que la debilidad del Estado es muy marcada, las FARC en los años 90 logran consolidar esas retaguardias estratégicas que empiezan a encerrar el centro del país, un poco desde el bloque sur o el oriental empiezan a subir y por ejemplo poner a Bogotá como encerrada, que este es el escenario de los años 2000.
Después Pizarro nos plantea un tema que es muy interesante y es decir, hay un punto de inflexión y hay un punto de inflexión donde esos actores insurgentes tienen una pérdida estratégica que tiene que ver fundamentalmente con qué, con la cero tolerancia a nivel internacional del tema del terrorismo, ¿no? Los ataques a las Torres Gemelas y la lucha frontal contra el terrorismo es un primer elemento. Después nos habla de la sostenibilidad financiera de la guerra y por último el debilitamiento estratégico que afronta las FARC después de muchos años de guerra. Este es un texto del 2006, entonces nos dice, en ese punto de inflexión se ve la encrucijada de lo que pasa con esa guerrilla en ese momento histórico, es decir, en la década de los 2000. La tercera visión que quería presentarles es de Vicente Torrijos. Vicente Torrijos es profesor en la Universidad del Rosario y nos presenta en la Comisión Histórica de la Violencia, que fue una cosa que se hizo en el marco de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno, nos presenta un estudio analítico e interpretativo sobre la naturaleza del conflicto irregular en Colombia. Es interpretativo porque no busca recopilar datos, cifras, listados o citas bibliográficas sobre el caso, sino que mediante una relación, análisis de fenómenos y variables pretende ofrecer una visión comprensiva y genuina sobre la evolución del conflicto. Cuando se habla de la dinámica evolutiva del conflicto, lo que se quiere mostrar principalmente es el carácter multidimensional y multifactorial del conflicto entre el Estado y las dos guerrillas más longevas y prominentes, ambas definidas como neomarxistas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Estos elementos introductorios que tienen que ver más con el tema de la violencia son importantes para que veamos lo que hay después. Se trata pues de una disertación sobre el conflicto irregular con la idea de resaltar las principales tendencias estratégicas que han identificado la conducta tanto del Estado como de la subversión, con especial atención hacia esta última por cuanto se trata del actor que irrumpe en el sistema político, afectando sensiblemente su estabilidad y funcionalidad. Esto me parece súper importante porque nos destaca que la forma que tiene el actor representa particularidades en términos de la irrupción frente al sistema político. Habla de, uno, la capacidad del autoajuste del sistema democrático, siempre buscando la expansión de las garantías del régimen democrático y la estabilidad democrática como uno de los elementos que caracterizan la realidad colombiana, y la historia del conflicto que está basada en los intereses de unas organizaciones subversivas que, en procura de fortalecer sus posiciones y la lucrativa explotación ilegal de recursos escasos, se fundaron aprovechando las expresiones del gamonalismo, patronalismo y voracidad de algunas élites nacionales y regionales, así como los microvacíos estatales de poder de un país que por su estructura geocultural supone por lo menos 5 realidades regionales diversas. Entonces acá hay una explicación, no desde la continuidad histórica de los marquetalianos, ni nada de eso, sino de esa forma de cómo se tomaría la decisión. Señala que hay un movimiento oscilatorio cuando los microvacíos estatales son aprovechados por las guerrillas para llevar al Estado a los procesos de negociación. Entonces nos dice que también en la relación Estado-FARC particularmente, porque recuerden que se va a concentrar en eso, tiene que ver fundamentalmente con aprovechar esos vacíos para sentarse en la mesa, que es una de las características además que ustedes encontraron en la descripción de las FARC que nos hacen ambos autores. Y el síndrome de inmunodeficiencia estratégica, que es la aceptación de la guerrilla como interlocutor político válido en la capacidad de gobernar mediante la penetración de centros de toma de decisiones, la eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la propagación de una visión de la lucha de clases como motor de la historia. Entonces acá ustedes encuentran un posicionamiento y es que se considera, o la historia del sistema político y esa relación con la violencia considera a estos actores como actores que pueden ser políticamente viables para esas negociaciones. Entonces, ahí describe, y esto me parece que es clave, es el modelo de la fertilidad revolucionaria. Acá nos dice cuáles son los factores que hacen exitosos esas organizaciones insurgentes, pero particularmente las FARC. Entonces, por un lado, la relativa paridad tecnológica frente a las Fuerzas Armadas. 1. 2. La refracción a las presiones disuasivas. 3. La diversificación rentable y perdurable de las fuentes de financiación. 4. La versatilidad para generar relaciones transnacionales como actor no estatal. Acá, por ejemplo, hace mucho énfasis Torrijos en el movimiento continental bolivariano como uno de los actores con los cuales las FARC mantenía una relación muy estable en su último periodo. Quinto, explotación de emergencias sociales complejas, como la capacidad que ha tenido la guerrilla de estar en esos momentos de emergencia de conflictos sociales. La oxigenación por
el asilo brindado por los gobiernos amigos de la guerrilla, es decir, como la oxigenación de los cuadros políticos y directivos de esas organizaciones, la capitalización del despotismo o de las patologías democráticas y por último la tendencia a la innovación político-estratégica. Dice, estos son los factores que explicarían esa existencia de las FARC. Estas tres visiones sobre las FARC igual confluyen en un momento que es clave, que es el momento del proceso de paz, ¿cierto? Es el momento donde hay una decisión gubernamental de negociar después de que, de un periodo donde esa tesis que nos planteaba Pizarro se cumple, ¿no? En el 2005 nos dijo, oiga, hay un momento de debilitamiento estratégico de estos pingos que está marcado por la evolución del ejército, que está marcado por la cero tolerancia, por el problema de la financiación, y eso lleva a una decisión de gobernar. En este caso se da una particularidad que no se había dado en la historia de las FARC, y es que se desarrolla la negociación en el marco de la guerra, y a pesar de la muerte, pues de la baja de Alfonso Cano en el marco de las negociaciones secretas, no se frena el proceso. Y eso es importante porque dice, hay una continuidad de esas negociaciones de paz. Se plantea una agenda acotada para la discusión. Esa agenda acotada pues permitió o facilitó llegar a acuerdos más puntuales, distinto a lo que pasó en la agenda del Caguán. Y la pérdida del plebiscito como un momento de choque que es importante tener en cuenta. Frente a la victimización, y esto es una de las grandes preguntas que quedan, porque revisar cifras, cuando ustedes de las cifras más claras que uno puede encontrar en el país o más sistematizadas, estamos hablando de las cifras de el Basta Ya. Pero en el Basta Ya nos presentan cifras combinadas de las guerrillas. Entonces el problema de la victimización es hoy una de las disputas que tiene el sistema político colombiano, y es uno de los debates que se está dando frente a qué se va a hacer, cómo se va a hacer y el papel de la esa es como una pregunta abierta. ¿Y qué ha significado para el sistema político el papel de este actor armado en particular, las dimensiones de esa victimización y las consecuencias que esa victimización tendrá?